Y bueno, vamos a platicar respecto al estrés oxidativo y las medidas que deben tomarse para disminuir los efectos del mismo. Se considera oxidación a todo proceso en el que ocurre pérdida de electrones, captación de oxígeno o, en su caso, deshidrogenización y reducción al proceso en el cual se captan electrones o se pierden oxígeno. Todo este proceso de oxidación va siempre acompañado de otro de reducción. Estas reacciones de óxido-reducción son muy importantes en bioquímica, ya que los seres vivos obtenemos más bien la mayor parte de la energía libre a partir de ellas, en la fotosíntesis de la energía solar, impulsada por el dióxido de carbono y la oxidación, en fin. Todo este proceso a lo mejor es complicado de decir, sin embargo, los radicales libres o los contaminantes producen durante las reacciones metabólicas mientras las células del organismo transforman los alimentos en energía, especialmente en situaciones de hiperoxia, ejercicio intenso o isquemia y también por exposición a determinados agentes externos como radiaciones ionizantes, luz ultravioleta, contaminación ambiental y diferentes formas. Sin embargo, hay factores de riesgo específicos, como son el fisiológico, el genético, el nutrimental, el ambiental y el psicosocial en estos casos. En procesos patológicos que se le atribuyen al ataque de los radicales libres o del deterioro de las células por los contaminantes del ambiente son la aterosclerosis, la catarata senil, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la aterosclerosis, también que ya la mencioné, la insuficiencia renal, enfisema pulmonar y muchas otras enfermedades. Debido al riesgo que presenta la presencia del daño por radicales libres o contaminantes, las células tienen mecanismos para la protección del organismo como el empleo de sustancias antioxidantes. Las terapias antioxidantes y dietas ricas o enriquecidas en antioxidantes parecen prevenir o al menos disminuir el deterioro funcional orgánico originado por el exceso de estrés oxidativo, ya que previenen o inactivan los radicales libres al tiempo que son formados, o bien que eliminan el exceso de especies reactivas formadas por el mismo organismo a través de la reparación de los daños causados por radicales libres a través de sistemas de adentro o de fuera del organismo. Y en este caso ayudan mucho los antioxidantes. Es más, en las tiendas nutricionales lo puede usted encontrar, pero hay otros productos nutricionales también que le ofrecen todos estos antioxidantes para que su mejoría sea evidente. O en este caso le sugiero también la dieta mediterránea, que le puede dar resultados excelentes para evitar este estrés oxidativo en sus propias células y de esta manera que su cuerpo se sienta mejor. ¿Por qué? Porque la ansiedad, la depresión, que están directamente vinculadas con el estrés oxidativo, pueden tener una mejoría importante si estamos hablando de que pueda combatirse el mismo estrés oxidativo mediante la alimentación. Es posible porque, como ya le decía yo, hay muchas enfermedades que están originadas por estrés en todos los ámbitos y que depende de usted si las combate o no con una muy buena alimentación, porque ciertamente que hay un concepto muy amplio en relación con el mismo estrés oxidativo, pero que si nos damos cuenta de que es un proceso en el que nuestro cuerpo va envejeciendo y que es parte de él, o incluso a determinadas personas a determinada edad, llámese en los varones a lo mejor entre los 35 y los 45 años, en donde empiezan a sentirse viejos, en donde empiezan a sentir que ya no los valoran igual y todas esas cosas, empiezan con problemas difíciles que no pueden ser contenidos oportunamente, que es lo necesario ahí, que una persona, un facultativo que sepa del asunto, sea el que lo atienda de inmediato para evitar que hubiera algún problema en particular relacionado con este tipo de estrés, que es envejecimiento sin duda, pero que si no se le define de manera real y no se le da la atención a las personas, bueno, pues puede deteriorar su misma forma de vida diaria y puede complicar más el problema. ¿Por qué? Porque incluso el estrés oxidativo, que es parte del envejecimiento de las células,
puede dañar incluso a el corazón y otras cuestiones directamente relacionadas con el proceso real de envejecimiento de nuestro cuerpo. Así que es importante que acudas con un médico tratante que valore el asunto, que sepa darte un diagnóstico y que en un momento dado puedas allegarte fármacos o suplementos nutricionales que te den la oportunidad de una mejor calidad de vida. Fíjate que, entre otras cosas, dentro de uno de los temas que leí, que me gustó mucho la frase, dice, conocer bien las cosas es liberarse de ellas. Esta es una frase de Marguerite Yourcenar y en este caso estamos hablando de que este tipo de estrés en el que finalmente nos involucramos, y en el que ciertamente tiene procesos difíciles de entender como las causas del estrés. Es importante señalar que si ustedes o si nosotros todos logramos finalmente saber cuáles son las causas que originan el estrés o la tensión nerviosa en general, que muchos dicen es que estoy enfermo de los nervios, es estrés, simplemente es el estrés. Y en este caso, si logramos finalmente detectar qué es lo que está ocasionando el estrés, es cuando vamos a poderlo combatir. En ocasiones son problemas de orden laboral, son problemas de la casa, de orden emocional, sentimental, dinero y no sé cuántas cosas más. Y este es el asunto que en muchas ocasiones pueda realmente llegar al problema del estrés y que de esta manera finalmente usted tenga deterioro en su salud de manera importante. Es necesario decir que si usted lo que necesita es una atención de diferentes maneras, que no necesariamente usted tiene que acudir con hacer yoga o a correr. Esto es dependiendo del tipo de problema que usted tenga, es que se va a combatir. Podemos estar estresados y no darnos cuenta, porque podemos sentirnos mal físicamente y no saber que esas molestias están provocadas realmente con el estrés. Solo el reconocimiento del estrés y, como le decía yo, las causas, los síntomas y las consecuencias, podemos eliminarlo, porque cada uno de nosotros siente y expresa el estrés de manera distinta y por eso es importante observar qué síntomas tienes y cómo te están afectando. Uno de los principales problemas es la frecuencia y ni siquiera nos damos cuenta de nuestro nivel de estrés. ¿Por qué? Punto número 1, nos acostumbramos a la vida que llevamos y ya no le prestamos atención a lo que sentimos. Y punto número 2, le quitamos importancia porque creemos que no podemos hacer nada para cambiar lo que está pasando. Ajá. Y ese es el principal punto. En relación con esto, quiero comentarte que hay un experimento que se hizo en un laboratorio y un grupo de investigadores puso a hervir una olla con agua. Cuando el agua empezó a hervir, metieron a una rana. Esta, al contacto con el agua hirviendo, saltó fuera de la olla de inmediato y así salvó su vida. Más adelante colocaron a la misma rana dentro de la misma olla, pero con agua fría. Pusieron la olla en la lumbre con la flama muy pequeña, el agua se calentó e hirvió lentamente y la rana no se dio cuenta de la temperatura y murió. ¿Qué te quiero decir con ello? Bueno, pues cuando el estrés forma parte de nuestra vida diaria, nos acostumbramos a él. No nos damos cuenta de cómo influye en nuestra salud y en nuestra vida en general hasta que nos enfermamos y los problemas nos rebasan. Una de esas cuestiones es la depresión o la ansiedad. Y te das cuenta cuando te sucede a ti. Te habitúas tanto al estrés que dices, no, es que correr, salir, bajar, hacer 1000 cosas está dentro de mi vida, por lo tanto entra dentro de los parámetros normales y no hay ningún problema. Sin embargo, cada quien manifiesta el estrés de distinta manera y con diferente intensidad, dependiendo de las características personales de cada quien. A nivel físico, escucha bien, porque aquí es donde te puedes identificar. Revisa los síntomas que aparecen en la siguiente lista que te voy a dar. Si tienes uno o varios con frecuencia o con mucha intensidad, aguas. Escúchalo. Y ahí saludos para Gerardo, ¿eh? Bueno, opresión en el pecho, hormigueo o mariposas en el estómago y no necesariamente porque vayas a ver a la persona amada. Sudor en las palmas de la mano, palpitaciones, dificultad para tragar o para respirar. ¿Notas? ¿Notas? Sequedad en la boca, temblor corporal, manos y pies fríos, tensión muscular,
falta o aumento del apetito, diarrea o estreñimiento, fatiga y la. Estas son solo algunas de las formas en las que se pueden presentar los síntomas del estrés y desde luego hay algunos medicamentos específicos que pueden provocar estos síntomas incluso o enfermedades que pueden provocarlos. Sin duda aquí es importante que consultes a tu médico, como ya te lo dije. Ahora, a nivel emocional o psicológico también hay formas de experimentarlo. ¿Crees que algunas de las siguientes características forman parte de tu vida en estos momentos? Analiza y escucha bien. Inquietud, nerviosismo, ansiedad o angustia, deseos de llorar o un nudo en la garganta, irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada, deseos de gritar, de golpear o de insultar, miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a paralizarlos o incluso a dar ataques de ansiedad, preocupación excesiva que se puede incluso manifestar con la sensación de no poder controlar nuestro pensamiento, un pensamiento catastrófico, todo me va a salir mal, ya no quiero vivir y esas cosas que son depresivas, la necesidad de que algo suceda para que acabe la espera, la sensación de que la situación nos supera, dificultad para tomar decisiones, para concentrarse, dificultad de la memoria, lentitud de pensamiento, cambios de humor constantes, depresión o ansiedad, etc. Recuerda que el estrés sí tiene solución, pero necesitamos averiguar cómo se inicia y cómo se manifiesta para poder resolver este problema. De lo contrario, nos puede rebasar. Bueno, pues ya en la parte final de tu programa, por hoy al menos, te comento que a nivel de conducta también hay problemas. Y cuando estamos ansiosos o tensos, nuestra conducta se altera, a veces sin que nos demos cuenta de ello. ¿Has notado o te han comentado que presentas algunas de estas conductas como moverse constantemente, risa nerviosa, rechinar de los dientes, tics nervioso, problemas sexuales, comer en exceso o dejar de hacerlo, beber o fumar con mayor frecuencia, dormir en exceso o sufrir de insomnio, por ejemplo? Cuando nos damos cuenta de nuestro nivel de estrés y que este se incrementa, obviamente que nos sentimos mal y tendemos incluso a negarlo, a pensar que cualquiera estaría igual y es cierto. Cualquier persona que esté estresada constantemente presenta algunos de estos síntomas, aunque no todos. Pero solo si reconocemos el problema y nos vemos como está procediendo ese estrés, podemos solucionarlo. De lo contrario, tenlo por seguro que se va a convertir en un cuento de nunca acabar y no vas a poder salir eficazmente del problema, que es lo importante. Necesitamos que salgas del problema para evitar una situación de riesgo mayor. Una situación estresante que no se soluciona puede provocar un círculo vicioso. Un problema nos causa estrés, si este se mantiene, aumentan nuestros problemas, aunque suene raro, y el resultado es un estrés que se incrementa y se vuelve a dar todo el proceso. Y con el estrés, la depresión, la ansiedad y todas las formas de estrés que tú conozcas, nuestras células se van enfermando, se van oxidando. Haz de cuenta que cuando nacemos somos ácidos, no un pH ácido. Ese es índice de alcalinidad. Nuestro cuerpo es ácido. Sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos envejeciendo, nuestras células se van oxidando. Vamos a suponer que somos una manzana y que conforme el clima, los radicales libres o contaminantes van actuando sobre nuestro cuerpo, va pasando lo que es la manzana. Por lo tanto, tenemos que tener una alimentación sana, completa, para sentirnos bien. Y cuando esta situación de estrés, repito, se prolonga, surgen problemas de salud y repercute en otras áreas de la vida de la persona. Para otros funciona el yoga, para otros funciona leer, para otros funciona tomar fármacos, en fin. Todo depende de lo que necesites y el tipo de estrés que tengas para combatirlo. A mí no me funcionaba eso, pero ¿qué tal si practicaba yo yoga o practicaba la relajación en casa? Ya me expliqué, todo depende de lo que cada quien necesite. Y eso te lo puede decir un facultativo, alguien que conozca, alguien que sepa cómo ayudarte. ¿De acuerdo? Que tengas un excelente día y sonríele simplemente a la vida, que para eso llegamos a la tierra, ¿no creen? Para ser felices. Pásalo muy bien, soy Rocío Aragón.